Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar entre la excelencia y la negligencia, estándar nacional para transformar las prácticas constructivas hacia desempeños sustentables. Soy Alejandra Cabrera, directora ejecutiva de Sustentabilidad para México AC, SUME, y les agradezco mucho su interés y participación. Nuestra ponente del día de hoy es la maestra Marta Niño, quien es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Marta cuenta con una maestría en gestión de la ciudad por la Universidad de Oberta de Cataluña. También es doctorante en Administración Pública en el INAP y tiene diversas especialidades en temas ambientales, de sustentabilidad de las ciudades y en política pública. La maestra Niño cuenta también con una trayectoria profesional de 25 años en el sector ambiental federal, desempeñándose como directora de sustentabilidad urbana en Semarnat, en donde ha estado a cargo del diseño de instrumentos normativos y de fomento ambiental urbano. Finalmente fungió como coordinadora ejecutiva de la Norma Mexicana de Edificación Sustentable y así como de su estrategia de implementación en las ciudades mexicanas y para la emisión de normas ambientales en materia de calidad del aire y ruido urbano. Les pido que si van teniendo preguntas las anoten en el chat y al final las retomaremos. Adelante, maestra Niño, y muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a SUME la oportunidad de poder organizar este webinario sobre un tema que me parece sumamente importante y que se trata de reflejar en la imagen que está en el fondo de la presentación. Tiene que ver con el medio ambiente construido, con un elemento que hoy resulta fundamental, darle una nueva mirada frente a los retos que estamos teniendo a nivel mundial y sobre todo en México, que es nuestras ciudades y sobre todo este elemento que parecería estático, las edificaciones, y que juegan un papel muy importante para poder cambiar las tendencias de los impactos y de las externalidades, tanto en el medio ambiente global, local, como en la salud humana, que tiene que ver con la edificación. Y un poquito, pues agradecerle a SUME esta oportunidad, porque creo que la única forma de poder hacer políticas y generar instrumentos para transformar la realidad es a través de este acercamiento con los actores que están realmente incidiendo en el sector de la construcción. Entonces, pues le agradezco mucho a SUME la oportunidad de este webinario y pues pasaríamos un poquito a comentarles de qué se va a tratar esta exposición. Básicamente, el título, que fue un poco sugestivo, como lo comentó Caroline, la presidenta de SUME, es este debate entre las distintas miradas que le estamos dando al medio ambiente construido y en particular a la edificación, que tiene que ver con la excelencia derivada sobre todo de estas prácticas de mejoras del desempeño a través de múltiples procesos de certificación, que nos dicen sí se pueden hacer cambios, sí es posible, y la negligencia cuando tenemos una gran debilidad, sobre todo en México, en términos de reglamentos de construcción. Los cambios los tenemos que dar graduales y frente a este horizonte tan polarizado que tenemos, el estándar nacional sobre edificaciones sustentables que se concibió en el 2013, hoy resulta sumamente vigente. Sumamente vigente porque nos habla de qué es lo que estamos considerando como sustentable, cómo medirlo y cómo aplicarlo. Tenemos muchas visiones, muchos paradigmas en torno a la sustentabilidad, y un poquito la idea de esta charla es platicarles qué estamos entendiendo, cómo se está concibiendo la edificación sustentable, sus imperativos y el por qué se decidió hacer un estándar nacional que permitiera armonizar estas dos visiones que tenemos en torno a la edificación sustentable. Pues un poquitito, trataré de ser más breve porque lo que me interesa un poco son sus cuestionamientos y sus preguntas. Creo que estos webinarios nos permiten a los que estamos aún en el sector público poder reflexionar sobre la pertinencia de lo que hacemos y si nuestros instrumentos logran aplicarse y transformar una realidad o tenemos que empezar a repensar lo que estamos haciendo. Y por eso es muy importante todos sus comentarios que nos pudieran estar dando y estamos abiertos para responder las preguntas que sean. Y la idea un poquito es, el primer cambio que tenemos que empezar a pensar es que por lo regular, siempre que pensamos en el medio ambiente, vemos los problemas asociados a la actividad económica o a las pautas de conducta. Pero también tenemos que empezar a ver al medio ambiente como una oportunidad de transformación.
Este es el primer viraje. Y bueno, las tendencias de diseño, los materiales y métodos constructivos, las prácticas culturales y los procesos de ocupación del suelo, sobre todo en nuestras condiciones, representan uno de los principales factores de afectación tanto de los recursos naturales como de la calidad del ambiente local y regional. Y frente a este reconocimiento, que ya no es ver cómo resolvemos estos factores, sino cómo los aprovechamos y cómo los logramos transformar, han surgido muchísimas iniciativas. Desde una, en el año 2000 empezó a surgir una idea del crecimiento verde, de cómo podemos reactivar la economía, sobre todo en el sector de la construcción, dadas las oportunidades que tenemos de ese sector de incidir en múltiples actores de la cadena económica. Temas, el cambio climático, por supuesto, fue uno de los elementos que más detonó este tipo de elementos por las oportunidades de mitigación y también por cuestiones de adaptación que tenemos asociadas a las edificaciones. El tema de la producción y consumo sustentable, que si bien es un tema internacional, que a veces lo vemos tan amplio y que no sabemos cómo aterrizarlo en un sector muy claro, hay iniciativas actuales muy interesantes de cómo podemos aprovechar el tema de los materiales y los residuos desde otra lógica de una economía circular y sobre todo adecuada a nuestras condiciones que estamos teniendo en los países como México y América Latina u otros países desarrollados. El tema, por ejemplo, del papel de las edificaciones para construir ciudades, esto es muy importante. Hay temas que parecerían alejados a la edificación como la biodiversidad y la forma en que construimos, la forma en que respetamos áreas verdes, no solo tienen beneficios para el cambio climático, sino permitimos esta continuidad de los hábitats naturales dentro de las ciudades, que es un factor muy importante para poderlo hacer, y múltiples aspectos que se están detonando. Quisiera nada más un poquito, cuando empezó a surgir todo esto fue en los años 92, 96, cuando existía la Declaración de Río y la Agenda 21, que fue el referente de la sustentabilidad a nivel internacional. Aquí es muy importante que se abrió un capítulo específico para el tema de la construcción sustentable en los países en desarrollo. Y se partía de entender que este era un ámbito muy importante. Estamos hablando de 92, estamos en el 2020. Han pasado muchos años y uno de los aportes más importantes de este trabajo se empezó a precisar todo lo que son los conceptos que tienen que ver con lo sustentable, la sustentabilidad, el desarrollo sustentable, la sustentabilidad de los asentamientos humanos, la urbanización sustentable y la construcción sustentable. Esta precisión de conceptos es un poquito ir llevando ámbitos mucho más concretos y palpables a los procesos económicos, cómo tenemos que ir interpretando las distintas soluciones y sobre todo que las decisiones están concatenadas. A veces es muy difícil hablar de la construcción sustentable cuando no tenemos claridad de una política energética o de una política de usos del suelo, porque es un todo que está vinculado y las respuestas tienen que tener una jerarquía y congruencia en lo que estamos haciendo para realmente tener impactos y resultados muy claros. Y un poquito, dentro de este documento, me parece que es 92, 93 que se publicó, define la construcción sustentable con base en varias características, como un proceso holístico. Esto quiere decir que no solamente considera las distintas dimensiones asociadas a la construcción, sino las interrelaciones que se dan entre estas distintas dimensiones y componentes de la edificación, que tiene que ver con un balance entre los ambientes naturales y construidos. Por supuesto, las ciudades son sistemas totalmente artificializados, pero tenemos que capitalizar estas ventajas de los atributos naturales que tienen que ver con el clima, la ventilación natural, el balance entre espacios rurales, porque no solo construimos ciudades y edificios, los edificios y las ciudades nos construyen como sociedad y nos condicionan muchas de nuestras pautas. Hablemoslo ahorita con el tema del COVID, que nos están generando una serie de elementos. Y esto tiene que ver con estos principios de la dignidad humana y el fomento de la equidad. Y otro elemento muy importante que se planteó en este documento fue la idea de entender el ciclo integral de la construcción. A veces pensamos que las ciudades ahí están, y no, las ciudades
así como el ciclo de vida, desde un enfoque de ciclo de vida, tiene que ver con cómo las construyo y las reconstruyo para que permanentemente estén adaptándose. No podemos quedarnos con ciudades que no están respondiendo a los cambios del entorno, sino que tenemos que empezar en este ciclo de vida de una urbanización, de una suburbanización y de una reurbanización. Hay espacios vitales de las ciudades que si se regeneran podemos empezar a construir otro tipo de elementos y entonces la edificación juega un papel muy importante, no solo en términos de mi edificio y de mi bien privado, que puede ser una edificación, sino su visión y su integración a un contexto de ciudad, que esto es lo más importante. ¿Qué ha pasado del 92 al 2015? Pues surgieron estos famosos objetivos de desarrollo sustentable. Los digo famosos porque últimamente empezaron una serie de cuestionamientos a la pertinencia de este tipo de discursos adoptados internacionalmente, pero que tienen que ver poco con nuestras prácticas cotidianas. Pero resaltando un poquito qué tiene que ver todo esto, nos habla de que el desarrollo lo podríamos resolver a través de 17 grandes objetivos que tienen que ver con dimensiones sociales, económicas y ambientales, y sobre todo de gobernanza y de responsabilidad institucional en distintos órdenes de gobierno. Y aquí, por ejemplo, el tema de la edificación es muy importante porque México ha adoptado muchos compromisos en materia ambiental, pero también en materia de ciudades. Y el tema de las ciudades es el primero que nos habla de la edificación como un factor muy importante que tiene que ver con todo lo demás. Tiene que ver con agua, con energía, con infraestructura, con pobreza, con salud. Últimamente, que es muy importante, con qué materiales construimos, cómo aseguramos la calidad del aire al interior de las edificaciones, cómo aseguramos esta habitabilidad de las edificaciones. Tiene que ver con biodiversidad, por supuesto, con cambio climático y cambio climático con energía, con producción y consumo. Y todos estos elementos están planteados aún en compromisos adoptados por México, como es la nueva agenda urbana, que nos habla, como se menciona en la parte inferior de la figura, de comprometer una gestión sostenible de los recursos naturales y que tiene que ver con la minimización y el reciclaje de los desechos. Esto es muy importante, el tema de los residuos de la construcción y por qué los consideramos como residuos y no materias primas, tiene mucho que ver con esta visión de que tenemos que ir cambiando la forma en que construimos, entender sus múltiples dimensiones y sobre todo la reflexión que está planteada en el recuadro del lado derecho o izquierdo, ya no sé bien por dónde quedó, que tiene que ver con entender que el enfoque integrado no solamente tiene que ver con reconocer la diversidad de actores involucrados con una temática, sino cómo están vinculados y cómo un tema incide en otros y sobre todo qué decisiones tenemos que tomar en cuenta, tomando en cuenta estas interdependencias, que eso es lo más importante, en un momento y en un tiempo y en un contexto específico. Un poquito hablando de cómo se concibe la edificación en los ODS y en particular en el ODS 11 que tiene que ver con ciudades y asentamientos humanos sustentables, está reflejado en esta figura, que básicamente las ciudades se habla de varios objetivos: vivienda, sistemas de transporte, planeación participativa, patrimonio, desastres, impacto ambiental, tanto en la calidad del aire como en los residuos, acceso a zonas verdes. Todos estos elementos son fundamentales para que una ciudad funcione, pero hay un elemento que tiene que ver con la construcción de edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales que inciden todos ellos. ¿Por qué? Porque si yo diseño un edificio y no aprovecho el sistema de transporte público, estoy contradiciendo. La vivienda tiene que ver con el transporte. La vivienda tiene que ver con una urbanización adecuada si quiero ubicar bien una vivienda y quiero reducir los tiempos de traslado y entonces reducir el impacto ambiental que podríamos tener en materia de calidad del aire. Si yo ubico mal una vivienda, voy a tener costos importantes en términos de pérdidas y desastres. Si yo no ubico bien una vivienda y estoy alterando el patrimonio natural y cultural sobre áreas naturales, no solamente estoy afectando la biodiversidad, sino múltiples factores. Entonces, esto es muy importante, reinterpretar este discurso de los ODS y tomarlo como un elemento fundamental
para poder realmente generar cambios y traducirlo en instrumentos que nos permitan entender la complejidad, pero no asustarnos de la complejidad, sino tenerla consciente para poder dar soluciones que realmente impacten y transformen la realidad. Un poco nada más quisiera comentarlo. Hablamos de que en los años 90 se definió el concepto de sustentabilidad. En la parte superior está un poquito la evolución de los paradigmas en torno a la sustentabilidad. Y nos quedamos con el concepto del 92 de la Declaración de Río, de que la sustentabilidad tiene que ver con satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Un elemento muy importante es, además de esta parte intergeneracional y de las dimensiones económica, social y ambiental, uno de los temas más críticos de esta definición es que esto no se lleva al territorio. La sustentabilidad solo tiene sentido cuando se plasma en una realidad territorial, que es en donde yo puedo entender estos puntos de interfase entre lo ambiental y lo social, entre lo ambiental y lo económico. No solamente es lo económico, lo social, son las interfaces que se dan entre estas dimensiones. Y también el tema de las necesidades. ¿Quién define las necesidades? ¿Hasta dónde una gente tiene una capacidad de elección de una autoconstrucción de una vivienda frente a los métodos estandarizados que estamos teniendo? Esto es muy, muy importante entender el papel del mercado que está jugando. Y este concepto de desarrollo sustentable se sigue reproduciendo hasta la actualidad, a pesar de que conceptualmente ha habido toda una evolución. En el año 2000, mucho se habló de que la economía era el detonador que tenía el punto medular de los cambios, de la transformación, del desarrollo, que tenía que estar inmerso en un contexto social y en un contexto ambiental que determinaba un poquito los límites de transformación de la economía. Sin embargo, esta parte de los límites ha sido un poco el tema crítico de por qué no estamos avanzando en la sustentabilidad, cuando los límites tienen que ver con los límites en el corto y largo plazo, que es otro elemento muy importante. Y a partir del 2000 se está hablando de un concepto, de una representación muy distinta de la sustentabilidad. Tiene que ver no solo con un primer nivel del balance de estos elementos en función a condiciones territoriales específicas y a ciudades específicas, la sustentabilidad para una ciudad metropolitana en climas áridos con ciertas características de población y con cierta medio ambiente construido y patrón de edificaciones es muy distinto en otras condiciones. No podemos hablar de un estándar y de una categoría o de un ideal de edificación, porque cada territorio y cada ambiente va a dar las propias pautas de equilibrio. Y el otro aspecto es muy importante. Si logramos un cambio, los cambios tienen que ir gradualmente transformando la realidad y entonces las metas tienen que ir cambiando. No hay una meta uniforme de sustentabilidad. El famoso equilibrio ecológico es un equilibrio dinámico que responde si estamos haciendo algún cambio o no. Si no tenemos formas de medir estos cambios, es muy difícil que logremos avanzar hacia una visión dinámica del desarrollo. Y no solo una visión multidimensional, sino multiescalar y multitemporal. Y frente a esta visión de los paradigmas de la sustentabilidad, tenemos muchos otros elementos que han cambiado a lo largo del tiempo. Hablamos de procesos de economía lineal y economía circular. Hay trabajos muy interesantes en términos de la aplicación en el sector de la construcción, que tiene muchos atributos porque incide en todas las ramas de la cadena, tiene un impacto muy importante. El que se decida construir con un material, estamos realmente impactando a las economías locales. Tenemos muchos elementos que trabajar en estos aspectos, pero estos discursos los tenemos que llevar a la práctica en realidades concretas y no solamente que se queden como referentes de discursos ajenos al quehacer cotidiano que hacemos con nuestras ciudades. También tiene que ver con esta visión de los bienes privados y los bienes públicos y cómo podemos valorarlo. Esto tiene mucho que ver con nuestra nueva ley de infraestructura de calidad que nos habla de lo vamos a ver un poquito más adelante, de respetar el interés público que estamos teniendo. Cualquier actividad económica tiene que aportar a un interés público y hay una serie de restricciones entre lo público y lo privado que están jugando un papel muy importante. Otro elemento es que toda la teoría del equilibrio ecológico actualmente está rebasada por teorías del caos y la teoría de sistemas, en donde
estos equilibrios son dinámicos, no es que la naturaleza esté equilibrada, sino que tenemos que entender un poquito más la complejidad y tener otras formas de aproximación para poder asegurar qué es lo que implica este equilibrio ecológico, que fue un paradigma histórico y tradicional de la ecología, pero actualmente está en continua evolución conceptual y operativa. Otro elemento es entender la ciudad no solo como un bien privado, sino que el derecho a la ciudad y la ciudad como un bien público. Esto tiene que ver con muchas veces construimos y planteamos los usos del suelo, pero se nos olvida que las ciudades tienen que tener un balance entre los usos y los destinos. Los destinos vinculados a áreas verdes y espacios públicos. Una edificación que tiene una vista y que está cercana y colindando con un área verde, tiene que tener pautas de diseño muy distintas que si no está, y su contribución al bien público de la ciudad es muy distinto. Y sobre todo estos términos de gobernanza, ¿quién lidera los cambios? ¿Es el gobierno? ¿Es el sector privado? Tienen que ser nuevas fórmulas en donde el liderazgo lo asuma quien tiene propuestas convincentes y que logra ir transformando una serie de realidades. Un poquito platicando estos tipos de elementos, el nuevo Acuerdo Global Verde que fue en el 2000, hablaba, por ejemplo, de la economía verde y la edificación como un factor fundamental tanto para renovar y enverdecer la economía como para generar empleo, erradicar la pobreza y el crecimiento. Esto es muy importante porque tenemos datos muy concretos, medidas y lineamientos. La cosa es cómo los llevamos a la práctica, cómo asumimos y subimos el tema de la edificación sustentable, porque no solamente son aspectos ambientales, de cómo reduzco los impactos ambientales, sino que genero una actividad económica mucho más vulnerable. Como les comenté, el cambio climático, ha habido muchísimas iniciativas sobre el cambio climático y edificaciones sustentables, en donde lo más importante es tener herramientas comunes para medir las emisiones asociadas, tanto directas e indirectas, y tener líneas bases a partir de lo cual podemos ir transformando las ideas. Y tenemos trabajos muy importantes que se han hecho específicamente para México, que tenemos que tenerlos. Uno de los elementos también muy importantes del cambio climático que nos dio una mirada distinta al tema ambiental, porque siempre se ven los problemas ocasionados, sino aquí los costos de oportunidad, que el costo marginal de las reducciones por CO2, por reducciones equivalentes, está implicando, dependiendo de las medidas. No tenemos que pensar en los temas de manera general, sino el cambio climático a través de qué medidas. Y cada medida tiene un peso específico, tanto en la mitigación como en su oportunidad. En la parte derecha de la figura vemos que podemos sustituir un foco, podemos sustituir un equipo, un electrodoméstico, pero sobre todo tenemos que diseñar las edificaciones de una manera distinta y sobre todo si este diseño incluye su contexto inmediato que tiene que ver con todo lo que es la vegetación, las áreas verdes, el impacto es en donde tendremos que centrarnos una serie de elementos. Hay trabajos muy interesantes que ya tenemos identificado. Este es un trabajo que se hizo desde el 2008, donde tenemos distintos escenarios de reducción de emisiones en nuestro país para distintos sectores. No es lo mismo el sector residencial, tanto por su extensión e implicaciones que tienen las ciudades, como por la propia regulación al que obedece. A veces los temas que tienen que ver con la vivienda y la vivienda social, pues eximía de cualquier responsabilidad en términos ambientales por un error, y creo que aquí se demostraba que sobre todo cuando tenemos estos procesos masivos de 80,000, 100,000 viviendas, por economías podemos generar realmente alternativas de cambio muy importantes si tenemos esta parte de diseños innovadores y demostramos el costo-beneficio de las medidas. Y pues teníamos datos muy interesantes sobre cómo podríamos ir transformando nuestras edificaciones, tanto residenciales como no residenciales. Otros elementos es la parte de producción y consumo, en donde también dentro de todo lo que son elementos, los edificios y las construcciones sustentables son un área de oportunidad, y hay una serie de programas internacionales. Este es un caso de los programas en donde participamos junto con otros colaboradores de América Latina en la red One Planet, en donde hay un programa específico sobre construcciones y estamos viendo el tema de materiales constructivos
en procesos irregulares, que esto es muy importante. A veces nuestras ciudades crecen más bien por procesos irregulares que por procesos regulares. Y todo este tema estamos tratando de hacer una serie de elementos que en su momento me va a gustar mucho compartirlo con Caroline, porque es un elemento muy importante. Tenemos experiencias importantes en América Latina y en África y queremos ir compartiendo todo este tipo de elementos porque el enfrentar estas realidades implica otra forma de intervenciones y otro tipo de actividades que estamos teniendo. ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo, un poco tiene esto que ver con el título de la ponencia. Las respuestas institucionales han sido muy variadas dependiendo de los contextos. Y tan solo para reducir el consumo energético, los países escandinavos, por ejemplo, tienen códigos de construcción. En China tenemos estándares para el sector de la construcción y estímulos fiscales, por ejemplo, para nuevas construcciones que demuestren consumos de energía menores al 65% de las exigentes. Esto es muy importante. Si tenemos reglas claras, es muy fácil empezar a hacer los cambios en el mercado. Si la autoridad no establece reglas claras, es muy difícil que podamos generar un beneficio de todo este tipo de elementos. Y este tipo de reglas claras está, por ejemplo, con la Directiva Europea de Desempeño Energético, que establece para todas los países que pertenecen a la Unión Europea, cumplen con esta directiva. Cada uno va adoptando distintas modalidades en función a su evolución de su desarrollo, su propio contexto, pero todos tienen que tener un mismo método para calcular el desempeño energético. Requerimientos mínimos de las edificaciones, sobre todo dependiendo del tamaño. Aquí se habla de 1000 metros cuadrados. Y certificación del desempeño energético en todas las transacciones de compraventa de las edificaciones, la inspección, y con esto sí se puede pensar en cuál es la contribución de toda una región a las mitigaciones globales. A veces los esfuerzos se tienen que ir sumando uno con otro para que podamos tener un impacto en las reducciones. Y esto es muy interesante porque el tema de tener reglas claras de qué es lo que queremos, aunque sea en un tema muy concreto, tiene que ver con múltiples instrumentos. Y lo que tiene que ver es con esta visión, los requerimientos mínimos y la certificación del desempeño. Si yo parto de un mínimo, yo puedo saber cuándo tengo una adicionalidad y cuándo estoy generando una mejora del desempeño, pero a partir de lo mínimo. Si no tengo este mínimo y esta contradicción entre lo mínimo y lo máximo o lo óptimo, es lo que tenemos que empezar a jugar, que tiene que ver. Por supuesto, hay muchos procesos que tienen que ver con estas certificaciones. Este es un caso, lo que se está manejando en el Reino Unido, por ejemplo, de las certificaciones. Tú ya sabes cuando compras una edificación más o menos en qué nivel de eficiencia está tu diseño, que esto es muy importante. Y en ese sentido hay toda una estrategia, por ejemplo, de los procesos de certificación, de cómo pienso ir a lo largo del tiempo, ir cambiando los patrones del mercado para poder ir transformando, ¿sí? Lo que quiero no es tener pocas edificaciones, sino que la mayoría de las edificaciones cumplan con estándares mínimos, porque así yo voy a lograr beneficios muy importantes. Otro elemento que nos han enseñado, por ejemplo, los procesos de certificación, son el momento en donde se tiene que dar una intervención que tiene que ver con el ciclo de vida. Cuando yo diseño una edificación nueva o cuando tengo que hacer remodelaciones de las edificaciones, hay un costo-beneficio que tiene que ver con el tema de las inversiones y también con el costo del valor del suelo, que esto es muy importante entenderlo. Y una serie de elementos que afortunadamente todos los sistemas de certificación, la mayoría, nos aportan elementos, pero ¿cómo los llevamos a nuestra realidad concreta? Este es un elemento muy importante que me gusta mucho a mí, del sistema de evaluación comprensivo para la eficiencia ambiental de las edificaciones, de CASBI, que tiene que ver con no solamente entender el desempeño del edificio, sino el desempeño en su contexto y una serie de valores, que esto es muy importante si consideramos que en México tenemos, a diferencia de otros países, una gran debilidad en la planeación urbana, en los reglamentos de construcción, en donde tú puedes invertir en una edificación, hacerla sustentable y mañana te cambian los usos del suelo y te ponen una edificación
de mayores alturas, en donde todo tu diseño se vino abajo y yo no estoy entendiendo el papel que tiene una edificación para lograr cambios en el entorno. Entonces, hay elementos muy importantes que tienen que ver tanto con la calidad ambiental de la edificación per se, como de la carga ambiental de la edificación. Esto es un factor muy importante que se tiene que estar valorando. ¿Qué pasa en México? Pues esta es una de las preguntas. ¿Qué significa una edificación sustentable? Tenemos miles de discursos. En la lámina tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un gran desarrollo que se considera ecológicamente sustentable. Pero ¿cómo medimos? ¿Qué estamos entendiendo por sustentable? ¿Realmente contribuimos a la sustentabilidad? ¿Qué está significando todo esto? Y esto tiene que ver con densidades, con ubicación. Si queremos que una ciudad funcione, tenemos que tener espacios de estacionamientos, acceso a sistemas de transporte. Y este tipo de, por supuesto, estamos redesarrollando la ciudad central, pero estamos generando problemas de tráfico, contaminación de aire, inmovilidad, riesgos, pérdida de áreas verdes. Hay una serie de factores inmersos que si no esclarecemos qué estamos entendiendo por sustentabilidad, va a ser muy difícil transformar el mercado hacia estas nuevas condiciones de sustentabilidad, cuando la sustentabilidad sigue siendo un concepto totalmente ambiguo, que no estamos midiendo sus beneficios en términos, pues sobre todo de la rentabilidad a largo plazo de las inversiones. Tenemos una serie de directrices de políticas, por ejemplo, nuestra propia Constitución nos habla de la responsabilidad del Estado para conducir un desarrollo que debe de cumplir dos compromisos, que sea integral y sustentable. Preguntémonos si nuestro desarrollo es integral y sustentable. Y segundo, hay un principio de progresividad que es muy interesante porque nos habla que la responsabilidad del Estado de dar soluciones en función de las condiciones de cada momento, de tal forma que siempre estén en constante evolución y en ningún momento en retroceso. ¿Cómo estamos y para dónde vamos y qué va a pasar en nuestro nuevo contexto lleno de incertidumbres y qué tenemos que hacer para ir transformando esta realidad y no volver estos procesos constructivos que a la larga nos van a generar y en el corto plazo nos van a generar mucho más problemas, que los costos para su atención van a ser mucho más difíciles de resolver. Y tenemos, por ejemplo, algo, siempre hablamos de estas definiciones de sostenible o sustentable. La ley del equilibrio ecológico nos define el desarrollo sustentable como un proceso medible. Si no medimos, no podemos saber hacia dónde estamos. Y esto también nos lleva a pensar un poquito en repensar el concepto de desarrollo, porque solamente vamos a lograr la sustentabilidad en un contexto, en un tiempo y en un momento determinado. Y tiene que ver con una conciencia colectiva de cómo logramos la armonización de estos imperativos socioambientales con respecto a los económicos y cómo podemos pensar en la sustentabilidad como un proceso de rentabilidad a largo plazo para todos. Esto es muy importante. El fundamento legal. Aquí hay un elemento muy importante. Tenemos una serie de leyes que están marcadas de carácter sectorial, ambiental, urbano, territorial, energía, en materia de protección civil, en materia de vivienda, de infraestructura física educativa, de aguas nacionales. Sin embargo, cada una de las leyes nos habla de un aspecto parcial. No tenemos una coherencia de toda la legislación que está interviniendo en la edificación y sobre todo reforzar la parte ambiental y urbana, que esto es muy importante si entendemos que la localización de la edificación y el diseño juegan un papel fundamental para mitigar los impactos, mucho más que ya la operación de un edificio o la regeneración. Tenemos, por ejemplo, en materia ambiental, tanto la ley GEPA como la ley de cambio climático o la ley de prevención integral de los residuos. Todas nos hablan de la edificación, pero pocas leyes tienen reglamentos. Y si tenemos reglamentos, no tenemos instrumentos para que estas disposiciones legales funcionen. Y lo más importante que quisiera señalar aquí, que la edificación es una atribución local. Aquí tenemos otra variable muy importante, qué es lo que se tiene que hacer a nivel federal y qué es lo que se tiene que hacer local, porque la edificación es una competencia eminentemente municipal. Entonces, ¿cómo articular este tipo de imperativos? Y otro elemento muy importante es, por lo regular hablamos de los procesos de planeación, de regulación a través de normas, de regulación indirecta a través de instrumentos económicos,
o de autorregulación, pero no tenemos una coherencia de estos instrumentos. No podemos hablar de una regulación en materia de las normas energéticas cuando estamos subsidiando combustibles fósiles, o no podemos hablar de una autorregulación y una certificación cuando las edificaciones están en zonas afectando, por ejemplo, la normatividad en materia de especies protegidas o en materia de áreas naturales de valor ambiental. Entonces, si no tenemos una coherencia de los instrumentos de política, no vamos a lograr nada, y sobre todo que el tema de edificación no solamente es un impacto federal, tenemos que ver con la regulación y los instrumentos a nivel local, que tiene que ver, por ejemplo, con las normas técnicas ambientales, con los procesos de certificación, con los propios instrumentos económicos, como podría ser el impuesto predial o el valor catastral. Si no tenemos esta coherencia de intervenciones, es muy difícil lograr cambios. Y frente a todo esto, ¿cuál es el papel de la norma y por qué decidimos empezar a trabajar con un proceso de autorregulación y una norma voluntaria? Porque consideramos que creo que hacer una transformación a través de la conciencia y del entendimiento y de una manera voluntaria es uno de los retos más importantes. ¿Cómo estamos en México? Aquí tuvimos, después de algún tiempo que hemos estado intentando permear en la agenda pública, tener un programa institucional que nos permita trabajar con todos los sectores, riesgo, en cuestiones energéticas, que también el tema de la edificación se presta a... Es un tema de vivienda, es un tema energético, es un tema de riesgos, pero no tenemos un consenso de todos los actores. Es un tema de todos, pero sobre todo de los gobiernos locales y sobre todo del sector privado. Entonces, esta visión de acotar a una casilla el tema de la edificación sustentable y perder de vista las múltiples dimensiones es uno de los problemas. Y lo que estábamos pensando era, si bien es un área de oportunidades de múltiples dimensiones, tenemos una dispersión de iniciativas. A veces creemos que un código de conservación de la energía nos va a resolver todos los problemas de la edificación. No, los códigos tienen sus límites y alcances. Las normas tienen sus límites y alcances. Si no tenemos esta sinergia de intervenciones, va a ser muy difícil. Se hizo una encuesta muy interesante de edificación sustentable para tener un panorama, ya no de lo que está pasando a nivel federal, entre los sectores, sino qué pasa en las ciudades con los múltiples actores que estamos teniendo. Y, por ejemplo, esta encuesta que le hicimos con la Cámara y gracias al apoyo de SUME, fue, si queremos hacer políticas e intervenciones, tenemos que saber cómo se percibe el problema, qué es lo que está pasando en la realidad de nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué temas son los importantes? ¿Qué temas no son los importantes? Si conocen la normatividad. Y esto fue un elemento muy importante. La encuesta, los resultados se publicó en una revista de la Cámara. Tenemos documentado todo esto. Y es muy interesante porque la conclusión a los que nos llevó, podemos hacer cosas a nivel federal, pero los procesos los tenemos que llevar a las ciudades en función a realidades concretas y los actores locales, ya sea estatales, pero sobre todo municipales, tienen un rol activo en todo esto. Y ese es uno de los problemas que hablamos a grandes procesos de certificación federal. No, tenemos que hablar de procesos de certificación de ciudades en base a condiciones, en base a realidades muy concretas y a partir de esto ir sumando una serie de resultados. Otro tema muy interesante es entender que la edificación es parte de un todo. La edificación, si pensamos en una visión de ciudad, tiene que ver con el transporte, con los usos del suelo, con la valoración de los bienes y servicios ambientales, con producción y consumo, con la gestión integral de los residuos, con toda una serie de elementos que definen a una ciudad. Y eso es lo más importante, es pensar la edificación en el contexto particular en donde se está dando y cuáles son los elementos. A partir de esto hemos hecho varias cuestiones. Primero, un poquito lo que voy a hablarles más adelante, que es esta norma mexicana de edificación sustentable que se emitió en el 2003 y que sigue vigente. Hicimos un convenio tanto con la Cámara de la Construcción como con SUME, perdón, ahí se me pasó, ambos convenios fueron muy importantes. Primero, porque nuestro sector regulado era la Cámara. Y la Cámara de la Construcción va a ser nuestro primer actor que tendremos que convencer que el tema era importante para sus agremiados. Fue mucho más fácil con SUME porque SUME fue parte de esta norma. En su momento
a través de SUME y a través de varias instituciones académicas, tuvimos los elementos de base para poder formular una norma, pero si no logramos trabajar con ellos y sumar visiones y esfuerzos y capacidades, va a ser muy difícil lograr los cambios. Hicimos una serie, por ejemplo, para poder entender una norma, siempre la pregunta es que si la norma se tiene que volver obligatoria. Y no es que se vuelva obligatoria. La norma es una norma efímera, que su sentido y su viabilidad depende del contexto, y en el momento en que logremos cambios y acuerdos en reglamentos de construcción o en normas específicas o en compromisos concretos de los constructores, vamos a lograr cambios y la norma ya no tiene sentido, no es una norma que tenga que volverse obligatoria, sobre todo entendiendo que es una norma de competencia local. Si la norma logra modificar reglamentos de construcción o generar prácticas de mejoras, procesos de certificación, bienvenidos. Pero lo que sí nos permite es tener una visión nacional de los mínimos que cualquier edificación que sustente como sustentable debe de cumplir. Hicimos una serie de cartillas de autoevaluación que era muy importante. No te voy a certificar, tú mismo ve cómo estás y hacia dónde vas y qué tienes que estar cumpliendo para poder avanzarle. Y otro elemento que hemos trabajado mucho, tanto con la Cámara, con SUME, con varias organizaciones, es la formación de capacidades, poder generar pues transmitir toda la información para que la gente cuente con la información y elementos que son los actores los que tienen que tener las posibilidades del cambio y poder difundir todo este tipo de elementos. Hablando de la norma y del estándar nacional. Estándar, siempre he hablado de estándar, aunque la nueva ley de metrología ya no se habla de estándares, se hablaba antes de normas nacionales. Aquí sí quisiera ahondar en algo, ¿qué es la normalización? Primero, es un proceso de regulación de actividades económicas, tanto del sector privado como del sector público. Esto es muy importante. Incide en múltiples materias, una de ellas es el medio ambiente y tiene que ver con múltiples objetivos, terminología, clasificación, aplicables tanto a productos, procesos y servicios. Pero siempre que hablamos de normatividad, la primera experiencia que tuve trabajando con la Cámara fue, y de la encuesta fue, es que estamos sobreregulados y la corrupción. Eran dos temas claves de la encuesta que eran muy importantes. Si no tenemos reglas claras, pero reglas claras no impuestas por el gobierno, sino conformadas por consenso, que representen a los sectores involucrados y que sigan todo un proceso de representatividad, consenso, consulta pública, modificación y actualización, no vamos a poder lograr nada. Y hay responsables. ¿Y qué nos van a dar este proceso normativo? Certidumbre, transparencia y competitividad. Si no tenemos reglas, no vamos a poder avanzar. Y si queremos realmente resolver nuestros problemas de falta de transparencia y de imposiciones, las normas son procesos muy interesantes porque los hacen los actores regulados. Los actores regulados son los que tienen información. En el caso de la norma fue muy interesante porque en su momento SUME y sigue siendo filial de la certificación LEED. Cuando se hizo la norma, tuvimos en la consulta pública comentarios importantísimos de todos los agremiados de LEED, de qué sí funcionaba y qué no funcionaba desde su experiencia y cómo podríamos hacer una norma que ponderara mucho más las características de la aplicación de estos sistemas de excelencia en el caso mexicano. Entonces fue muy importante la participación de todos. Pero a diferencia del LEED, la norma no busca un proceso de certificación. Ese campo se deja reservado a los que tienen credibilidad, continuidad y que están manejando todos los procesos de certificación. Solo te dice qué atributos tiene que tener una edificación para que sea sustentable y cómo medirlo. Y se deja a la mano una serie de actores para que sigan toda una serie de elementos. ¿Qué pasa con la normatividad? Existen una serie de normas, tanto oficiales como mexicanas, para distintos elementos y componentes, pero pues en México se edifica con el desconocimiento de tecnologías, nuevos productos y sobre todo de las normas. Pese a que los productos están destinados, no se aplican, no existen unidades de verificación y certificación y hay una desarticulación de toda la reglamentación. Tenemos normas maravillosas de eficiencia energética que cuando inclusive en algunos estudios de impacto ambiental que he tenido que revisar, que te condicionan el cumplimiento de las normas porque son construcciones de más de 10,000 metros cuadrados y en áreas protegidas,
Cuando se dice cumples con la norma, dicen, sí, sí cumplo, pero ¿dónde está el dictamen de verificación? O sea, no hay cómo evaluarlo. ¿Qué pasa con las normas de agua? O sea, no, se queda la normatividad en un ambiente porque el impacto ambiental es un proceso de excepción que si bien se basa en las normas, no hay una comprensión que las normas tienen que ser verificables. Y sobre todo, las normas oficiales mexicanas son de cumplimiento obligatorio. Esto es uno de los puntos más importantes que tenemos que ver. Y el tema se complica cuando nos vamos al ámbito local. Así como en el caso federal tenemos leyes sectoriales de desarrollo urbano, de aguas ambientales, de residuos, de patrimonio, de vivienda, de turismo, de protección civil. Cada ley tiene sus reglamentos, de cada reglamento se desprenden tanto normas generales de ordenación como normas técnicas complementarias, pero siempre tenemos los elementos constructivos desligados de los ambientales y los ambientales desligados de los ambientales. Entonces, sí hay una sobreregulación y no hay mucha coherencia. Y lo que intentó hacer este estándar nacional fue a partir de la revisión de cómo estaba toda la regulación, sobre todo en las principales ciudades. Muchas veces el caso de la Ciudad de México se replica en otras ciudades, o cuando muchas ciudades no tienen reglamentos de construcción, toman como referencia los reglamentos de la Ciudad de México. Pues fue un poquito el tratar de capitalizar todo esto que es exigible y que no se cumple en un estándar nacional general de carácter voluntario, pero que facilitara su observancia. Pero ahora vamos hablando, aquí no se trata de una norma oficial mexicana, se trata de un proceso de autorregulación. Y como lo pueden ver en la parte superior, la regulación es algo, y que lo retomo ahorita, lo vamos a ver en la nueva ley de infraestructura de calidad. Se trata de que los productores, empresas y organizaciones podrán desarrollar procesos voluntarios a través de los cuales mejoren su desempeño, siempre y cuando cumplan varias condiciones, cumplan con la legislación y la normatividad vigente y se comprometan a superar mayores niveles, metas o beneficios de protección ambiental. Estas dos características es muy importante. Si no cumplimos con la normatividad, y digo, ¿cuál es mi adicionalidad frente a lo que estoy haciendo y cómo puedo empezar a partir de esto de tener un cambio? No estoy hablando de un proceso de autorregulación. Y esto se va a lo que son las normas voluntarias o especificaciones técnicas ambientales, que son establecidas primero de común acuerdo por particulares, asociaciones y organizaciones, que tienen que ser más estrictas que las normas oficiales o que se refieran a aspectos no previstos por estas. Esto es muy importante porque la norma mexicana de edificación no hay una norma genérica que integre todos los elementos. ¿Y por qué? Porque yo no puedo poner un techo verde que no me incida en la capacidad térmica de mi edificio. Son todos los elementos de la edificación vistos integralmente, los cuales se están regulando y se respetan las normas oficiales mexicanas, estableciendo pautas de cuándo es más estricto, si puedo subir un 10% o un 15%. Y aquí, como se los comenté, la experiencia de lo que teníamos en los procesos de certificación era muy importante. Y se decidió hacer la figura de una norma voluntaria y no un proceso de certificación, porque los procesos de certificación, como lo dice, tienen que ser conducidos por el sector privado y académico e inducidos por el gobierno. El gobierno tiene que establecer límites y detonar procesos desde mi perspectiva. Ya la certificación es un proceso, como lo hemos visto con la experiencia, tienes que tener credibilidad, continuidad, capacidad y tienes que ir negociando otro tipo de elementos, pero ya no es lo mismo, sino es hablar de estas prácticas de excelencia que sí tienen que ser una responsabilidad de los sectores involucrados. Aquí nada más les menciono la nueva ley de infraestructura de calidad que sustituye a la ley de metrología de normalización, que nos aporta elementos interesantes porque nos habla de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo de cadenas de valor, el comercio y proteger, y sobre todo, proteger los objetivos legítimos de interés público. ¿A qué se refiere esto? A que el crecimiento económico, ¿cómo entendemos estos objetivos legítimos? Y dentro de esto nos habla de la sostenibilidad, tiene una definición un poquito confusa de lo que es la sostenibilidad, pero dentro de los objetivos legítimos nos habla de la protección del medio ambiente y el cambio climático y el sano desarrollo rural y urbano. Tenemos elementos muy importantes para
si bien la norma y en los transitorios de la norma, cuando una norma se hizo bajo una cierta ley, sigue vigente y se puede seguir replanteando, pero cuando se haga su revisión quinquenal la tenemos que ahora hacer con base en esta nueva ley de metrología y normalización. Cuando existan condiciones de modificación y se demuestren, seguiríamos un proceso y en vez de llamarse norma mexicana, se llamaría estándar mexicano de edificación sustentable. Pero otro elemento muy importante que marca esta nueva ley es que nos habla que el reglamento va a definir un poquito cómo se va a regular el tema de la normalización del sector de la construcción y de la protección del medio ambiente. A veces este es un punto muy importante porque hablamos del sector de la construcción y se nos olvida el sector de la construcción no solo tiene que ver con materiales, sino que tiene que ver el sector inmobiliario y de la construcción. El principal costo de una construcción es el suelo y si no regulamos el valor del suelo y el sector inmobiliario va a ser muy difícil que podamos realmente no solamente ver los componentes de la edificación sino el medio ambiente. Y en temas de protección del medio ambiente también es muy importante porque tenemos que proteger integralmente el medio ambiente, no solo los residuos, el aire, el agua, el aire, sino de una visión integral, que esos son de los retos. Estamos trabajando ahorita contribuyendo con propuestas de cómo el reglamento puede precisar a qué nos referimos con el sector de la construcción, desde la ley y ese tipo de elementos. ¿Qué es la norma mexicana? No sé cómo vamos de tiempo, pero voy a ir un poquito más rápido. Como se los comenté, es producto de un fundamento, de una problemática, de una respuesta institucional acotada a qué es lo que podemos hacer desde el sector ambiental federal para que dé pie a que todos los actores empiecen a contribuir a dar soluciones. Es un consenso, tiene un carácter voluntario, establece criterios y requerimientos mínimos, no óptimos, sino mínimos. Tiene que ver con promover la rentabilidad en largo plazo a través del cumplimiento de la normatividad, tanto federal como local. Tiene un enfoque de ciclo de vida, tiene un enfoque integral, lo que aborda todos los aspectos buscando su coherencia en su aplicación. Tiene que ver con una flexibilidad en su aplicación, dado que se reconoce que las distintas condiciones de la edificación en las ciudades y en el país difieren. Y no es lo mismo hablar de una edificación nueva que de una remodelación, una edificación existente. Y tiene un elemento muy importante que es el proceso de evaluación de la conformidad. Esto quiere decir que yo no solamente tengo que decir con qué tengo que cumplir, sino cómo voy a medir que esto se cumpla. Y esto nos quita mucho los problemas de falta de transparencia y discrecionalidad de quien lo evalúa. Y sobre todo nos permite, a través del procedimiento de evaluación de la conformidad, buscar una homologación o articulación con estándares extranjeros reconocidos, como podrían ser las certificaciones, las propias normas ISO, que son normas internacionales aprobadas por México, y podríamos ir buscando cómo podemos ir escalando en este tipo de elementos e ir pensando en una visión. Perdón. El contenido de la norma tiene que ver con una estructura que es muy importante. Las normas son instrumentos jurídicos que tienen toda una serie de reglas de cómo se tienen que instrumentar. No son fáciles de entender, pero te dicen exactamente lo que se tiene que cumplir. Por eso fue por lo que hicimos una cartilla y por eso es por lo que damos cursos, porque una cosa es el instrumento legal y otra cosa es ya su aplicación práctica. Y esperemos que en algún momento podamos hacer herramientas digitales que nos faciliten todo esto sobre un documento legal, pero que tengamos herramientas que faciliten su uso y su aplicación. Y tiene que ver con disposiciones generales y particulares en términos de agua, energía, materiales, biodiversidad, paisaje y responsabilidad social, una vigencia y una concordancia. Aquí me voy un poquito rápido. Como lo mencioné, tiene que ver con criterios y requerimientos ambientales mínimos. Aquí es muy interesante. Podemos hablar de edificaciones ecológicas, amigables, verdes, pero una edificación sustentable, el término está definido en esta norma y pues un poquito tenemos un poco la patente, ¿no? La cosa es cómo podemos utilizar todo esto si queremos reinterpretar este concepto de sustentabilidad en un ámbito muy concreto. La norma, como es una norma general, también se decidió que fuera muy general, como establece lo mínimo, que aplicara
tanto edificaciones como sus obras exteriores, públicas, privadas, distintos usos, individuales o conjuntos, nuevas o existentes, sobre uno o varios predios, en arrendamiento propias y sobre todo que se aplique a una o varias fases de su construcción. Y aquí hay un elemento muy importante, y esto fue un motivo de debate entre el grupo de trabajo que formó parte de la norma. ¿Cuáles son los requisitos generales? Pues primero, lo que nos exige la ley, cumplir con las normas enunciadas en el apartado de referencias. Esto fue un trabajo importantísimo porque se recopiló toda la normatividad que existe, tomando en cuenta las experiencias de las principales ciudades, en materia de protección civil, de ruido, energéticas y urbanas, y están ahí planteadas. Pero ¿cómo logramos su coherencia y cómo logramos que esta norma no contravenga lo que ya está establecido, sino que potencie su aplicación? El segundo punto que consideramos que era muy importante era generar información estadística sobre los temas más importantes: consumos energéticos, residuos y el monitoreo de los equipos. Si no medimos por lo menos estos elementos, ¿cómo vamos a poder saber que los cambios que yo estoy haciendo a lo largo del tiempo se van manteniendo, ¿sí? Y este es un elemento muy importante. Y el tercer aspecto era ofrecer información y orientación a los usuarios. Ese tema en su momento estábamos en las oficinas que estaban en el Ajusco y pues una experiencia de lo que pasaba antes en las oficinas gubernamentales es que con cualquier cambio de secretario cambiaban las edificaciones y la orientación de los cubículos y bueno, se perdía todo, tenemos un diseño muy interesante de bajo consumo energético, tuvimos varios estudios que estuvimos haciendo, pero sin embargo, pues los cambios de los diseños y en el uso de las instalaciones, cualquier beneficio que hubiéramos podido tener de un buen diseño se cancelaban automáticamente. Cómo cerrar cubículos, hacer demasiados cubículos, una serie de elementos que decíamos, bueno, es que no puede ser si queremos realmente empezar a transformar una serie de elementos. Además de los requisitos generales, la norma tiene una serie de requisitos específicos que están ilustrados con estas barritas en materia de agua, de energía, perdón, el primer requisito tiene que ser con el suelo y con la ubicación de las edificaciones, que tiene que ver cómo contribuyo a que mi edificación me genere este impacto en el entorno mucho más adecuado, que no esté sobre zonas de riesgo, sobre áreas de valor ambiental y una serie de elementos en materia de energía, agua, materiales y residuos, responsabilidad social, calidad de ambiente interior, que es un tema que ahorita adquiere suma vigencia con todo lo que es nuestra lamentable contingencia. Pero también tiene que ver con energía, con costos del agua, con acceso a una serie de elementos y con responsabilidad social. Pero sobre todo vemos los elementos integrados. A veces tenemos el buscar soluciones rápidas y fáciles. Queremos que una edificación sustentable es la moda de los techos verdes. No, no siempre podemos poner un techo verde. ¿En qué condiciones sí y en qué condiciones no? ¿Cuáles van a ser los beneficios de un techo verde en términos de los demás elementos que están involucrados? Y además, cada una de estas disposiciones, hay unas que son obligatorias, que es como se los comenté, las que ya estaban referidas en leyes existentes, reglamentos o en cualquier normatividad. Si no le damos el valor a lo que dicen las leyes, no vamos a poder generar ningún cambio en el mercado. Lo que buscamos es certidumbre y reglas claras. Y el proceso de evaluación, que es un proceso de evaluación de la conformidad que se puede hacer por unidades de verificación acreditadas y aprobadas, que esto permite que no sea la autoridad, yo emito una norma, pero cualquiera puede participar en este proceso de acreditación y aprobación de la norma. Tenemos ahorita 2 unidades de verificación que son las que están actuando con la norma. Finalmente, ¿qué es lo que se pensó? Esta norma como un instrumento efímero, vamos a decir, lo que se buscara era buscar su armonización con los esquemas de certificación extranjeros y normas internacionales, tanto la CICE como los distintos sistemas de certificación. Una de las vertientes más importantes es fungir como un referente que nos permitiría actuar los reglamentos de construcción con mínimos exigibles, también trabajar con normas específicas y una serie de elementos, y entonces la utilidad de la norma tenía muchos espacios estratégicos para ir actuando. Pues un poquito nada más para clavar.
para acabar con esta reflexión, yo creo que hablar de sustentabilidad en el sector de la construcción, creo que tenemos que sí valorar los costos que tienen nuestras prácticas constructivas tradicionales y captar las oportunidades para realmente hacer un proceso mucho más eficiente y mucho más acorde a la realidad que estamos viviendo. Tenemos inestabilidad económica, altos costos de energía, procesos informales. Si no enfrentamos todo esto y capitalizamos todo esto, va a ser muy difícil que tengamos respuestas y que podamos lograr la rentabilidad a largo plazo del sector. La sustentabilidad no es solamente poner un adjetivo, sino que implica realmente una transformación de fondo y atender las múltiples dimensiones, escalas y sobre todo buscar una participación de los actores locales en todo esto. Cualquiera de ustedes que está construyendo se somete a un reglamento de construcción o una autorización para una edificación y ahí es uno de los puntos más importantes que el tema ha permeado a nivel internacional, a nivel nacional hay múltiples iniciativas, no todas convergentes, pero estamos sensibles de todo esto, pero sobre todo los actores locales han estado ausentes de este discurso y son los que tienen un papel muy importante para poder generar estas redes de transformación. Y que el estándar nacional de la norma de edificación es solamente un punto de partida. Nunca se pensó en que esta norma se transformara en una norma oficial mexicana, sino que detonara a través de una nueva conciencia y de una nueva responsabilidad, una serie de cambios en el sector. Y para esos cambios, pues lo más importante es generar y fortalecer las alianzas como es Consume, como es a través de este webinario que nos permiten realmente que vayan a ir introduciéndose en esta norma y que jueguen con ella, que se apliquen, que se animen. Bueno, leerla no es un documento muy farragoso, pero hay elementos a través del curso que nos permiten ir entendiendo cómo aplicarla, por qué no aplicarla, qué elementos tienen, y pues es una aportación que desde el sector ambiental se ha pensado, sobre todo porque el área en la que tengo la oportunidad de trabajar es un área de sustentabilidad urbana, y sentíamos que si no generábamos este estándar, estábamos vacíos en una serie de elementos. A veces temas de movilidad son los que generan a veces temas de calidad del aire, pero entender los procesos tanto de la norma de edificación mexicana como de procesos de planeación, sentíamos que era una de las contribuciones más importantes que podíamos dejar, pues sobre todo institucionalizadas en documentos que en su momento que se aplique y que tengamos elementos se va a poder renovar y transformar y realmente contribuir a un cambio en las condiciones de vida de las ciudades. Pues es todo. No sé cómo vamos de tiempo, pero queda abierta a preguntas. Muchas gracias, Marta. Tenemos unas preguntas, ahorita te las voy a ir leyendo. Buen día, quiero preguntarle, ¿cómo se logra hacer el cambio de sistema de valor económico o invertir la fórmula si solo en 6 países está concentrado el PIB a nivel mundial? Que no son China ni Estados Unidos, los expongo, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Macao, Noruega, Qatar, Islandia, Singapur y Dinamarca. Pues el tema es complejo. Primero, tiene que ver desde mi punto de vista con las decisiones, la responsabilidad del gobierno para cambiar las pautas. Si tú no das señales al mercado y no tienes claridad y aceptas cuál es tu situación y ves horizontes muy largos, va a ser muy difícil, ¿sí? Tiene que ver con pautas y con políticas económicas de cada país muy claras y que éstas se instrumenten realmente, que no se queden en el discurso. Es pues básicamente y en materia de edificación esto va cambiando mucho, ¿sí? Porque la parte del valor económico de una edificación depende de muchos elementos. Si lo lleváramos al valor económico depende tanto del valor invertido en la construcción como de los usos del suelo. Y aunque podamos disminuir un elemento y no el otro, tenemos que jugar un cambio de estos dos elementos. Y ahí pues intervienen muchos instrumentos, no solamente federales, nacionales, sino locales, ¿no? Cuando en un predial realmente tú puedas tener
internalizado el valor económico de una buena edificación y tú puedas cobrar por afectación del paisaje, por daño a la insolación a otros edificios y una serie de elementos. Vamos a ir cambiando las pautas, pero desde lo local. Esa sería un poco mi respuesta. Gracias, Marta. La siguiente pregunta. Quiero preguntar, ¿quién es el actor involucrado o qué dependencia para que la gente en provincia ya no use la leña como combustible para cocinar? La responsabilidad del uso de la leña depende de la Comisión Nacional Forestal y de la Forestal, que ahorita están sectorizados en Semarnat. Y hay una norma para el uso de la leña. A raíz de la contingencia ambiental estuvimos viendo, no sé si recuerdan que los primeros síntomas de cuando se paró la movilidad en la Ciudad de México y en varias ciudades también se suscitó lo mismo, los indicadores de calidad del aire parecían que no se estaban cambiando y mucho era el consumo de combustibles y a la normatividad en materia. Hay una norma específica, ahorita no recuerdo cuáles son sus siglas, soy pésima para las siglas, y el problema es que esa norma es una norma que tiene más de 20 años, que no se ha actualizado y que no se está haciendo inspección y vigilancia. Entonces, cuando tenemos una normatividad que no se aplica, es muy difícil que podamos hacerlo. Pero es Semarnat a través de la CONAFOR los responsables de este tipo de normas. Y es fundamental, este tipo de normas es fundamental. Tenemos sí una gran, el consumo y demanda de combustible de leña es muy importante y se tiene que regular si no queremos seguir teniendo episodios de contingencias ambientales en las ciudades. Gracias, Marta. La siguiente pregunta. Buen día, excelente presentación. ¿Nos podría compartir si la Semarnat cuenta con indicadores de la adopción de la norma por el sector privado, los gobiernos locales, y si se sabe si esta ha sido adoptada para la obra pública federal, estatal y municipal? Si contamos con indicadores, no, ha sido muy complicado estos cambios administrativos. Seguimos en cambios administrativos. Ahorita hay que ver bajo las nuevas directrices de la Semarnat qué tanto logramos. La norma está y es vigente. En unos años pasaría su proceso de revisión, pero depende de las nuevas directrices de la Semarnat que tanto se tome el tema. Lo que sí puedo comentar, tenemos algunas unidades de verificación que se están incrementando, pero no importa que tengamos unidades de verificación, si no tenemos una demanda de edificaciones públicas y privadas que quieran evaluarse con la norma, no podemos ir jugando y teniendo datos convincentes que soporten una política pública. Y en este sentido, en donde la hemos estado aplicando, ha sido muy interesante. Han sido 3 casos en edificaciones públicas en el estado de Hidalgo y se trabajó un manual para la administración sustentable. No sé si recuerdan que a principios de esta administración se habló de un proceso de centralización de la administración pública federal, que fue un discurso muy importante y sobre todo que permitiría las propias dependencias de la administración pública juegan un papel muy importante para cambiar el mercado. Si logramos que todos la ley de arrendamientos de obras públicas cumpla con las normativas, aunque sea no con la norma mexicana, por lo menos con las normas oficiales mexicanas y con estos estándares en donde se ubiquen, que se renten, qué es lo que está pasando, generaremos un impacto sobre todo. Estas críticas que hubo que se iba a ir, por ejemplo, a la Semarnat a Mérida y empezaron a ver procesos de especulación de edificaciones, se genera toda una serie de inquietudes, unas fundamentadas y otras no fundamentadas, pero en ningún momento lo que se pensó fue cómo podemos aprovechar estas nuevas decisiones de descentralización y generar que las propias dependencias de la administración pública pudieran contribuir el cambio en el mercado, que fue muy importante. El manual está, tenemos que pensar ahorita, bajo esta circunstancia, cómo se está removiendo, por supuesto, el teletrabajo y una serie de elementos. Van a ir cambiando las pautas, sobre todo en condiciones de austeridad. Y pues estamos moviendo los temas, pero hay que tener paciencia un poquito con tantos cambios que hemos tenido para poderlo trabajar. Y en este sentido, cuando a veces hay estos procesos de cambio, lo que nos queda es trabajar con SUME, con universidades,
con quien sea para empezar a promover cambios y organizar este tipo de eventos para ir lanzando una serie de elementos. No todas las acciones las tiene que promover el gobierno, ¿no? Nosotros ya lanzamos una primera semilla, ahora podemos colaborar con múltiples iniciativas para que sean las ciudades las que decidan cómo estamos, qué queremos hacer, hacemos un cambio, le entramos por un tema, no le entramos por un tema, cómo resuelvo mis problemas energéticos, cómo resuelvo mis problemas de vivienda. Y si esto es de conocimiento cada vez más generalizado, podemos empezar los cambios asumiendo liderazgos desde muchos ámbitos. Muchas gracias, Marta. La siguiente pregunta. ¿Conoce si hay un plan para implementar etiquetado energético de edificios en México? Algunos estudios han demostrado que el consumidor, al tener información sobre el desempeño de los edificios, él mismo va exigiendo o buscando edificios más eficientes, va generando presión para la implementación de normativas. Sí, sí existen experiencias muy importantes. El tema está, la CONUE a través de la Secretaría de Energía está trabajando mucho en el tema. Existen muchas organizaciones internacionales, la Agencia Internacional de la Energía, Global ABC, muchos actores que pugnan por esto, siguiendo un poquito el ejemplo de lo que ha pasado con el etiquetado. El problema está en un poquito la referencia que les pasé de la Unión Europea. Mientras el etiquetado no se exige en la compraventa de las edificaciones y no se exija en la parte de los reglamentos de construcción, quedamos con políticas e instrumentos federales ajenos a las prácticas que se dan en el ámbito local. Que esto no pasa en otros países. En otros países tú no puedes construir si no cumples un plan de desarrollo urbano y un reglamento de construcción. Aquí adolecemos de todo eso, por eso tenemos que ser muy innovadores en el tipo de soluciones, entendiendo nuestras propias condiciones, y aunque exista un etiquetado, se tiene que trabajar mucho con todos los actores que tienen que ver para que se implemente, y sobre todo, hay una gran renuencia a medir. Eso en la encuesta también fue uno de los temas más importantes. Todo el mundo hablaba del tema energético y del agua como factores importantes, pero cuando se trataba de medir decían, no queremos ningún etiquetado que nos mida. Y le digo, es que quizá hay edificaciones que no, o sea, por eso hicimos esa cartilla un poquito. Primero, autoevalúate. Ten esta metodología que nos permita realmente comparar con las normas oficiales mexicanas cómo estamos, y autoevalúate y ve si puedes tener áreas de mejora o no áreas de mejora. Pero hay una renuencia muy interesante que sería cosa, la encuesta se hizo hace tiempo, sería cosa de empezar a trabajar con los actores y entender que la eficiencia energética es fundamental, pero que no son todos los factores, ¿no? Hay que incidir en todos los demás factores, pero dar esta apertura es muy importante. Gracias, Marta. Ya nada más tenemos 3 preguntas más. ¿Qué estrategias recomienda para potenciar la adopción de instrumentos voluntarios con los diferentes actores privados y públicos? Pues la primera estrategia, este tipo de webinarios, que nos permiten realmente, como representante del gobierno federal, un poquito tener una posición muy clara de que los problemas son compartidos, no es un problema del gobierno. O sea, el gobierno solamente puede actuar cuando hay un problema público y una política pública, pero la implementación depende de nuestra capacidad de trabajar con todos los actores, de saber qué es lo mínimo que exigimos y por qué tenemos que exigirlo, ¿sí? Y si lo exigimos, ¿cómo lo podemos lograr con transparencia, ¿no? Entonces, pues una de las estrategias es básicamente alianzas con los actores, y segundo, aventurarnos a hacer casos prácticos. Mientras más casos podamos tener de evidencias públicas, privadas, casas de distintos tamaños, toda una serie de elementos sustentados con datos muy objetivos y muy claros, vamos a poder presionar a generar otro tipo de autoridades y otro tipo de decisiones. Y sobre todo hay un elemento muy importante, análisis de costo-beneficio. La Cámara nos decía, si tú a los constructores no les demuestras el costo-beneficio y la rentabilidad, la sustentabilidad no va a permear. Si no tenemos estudios de costo-beneficio que vayan demostrado en ciertas condiciones
qué es lo que está pasando, va a ser muy difícil. Y ahorita ese tema es fundamental frente a la incertidumbre económica que estamos teniendo. ¿Cómo demostramos el costo-beneficio de nuevas prácticas de remodelaciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo capitalizamos la lamentable situación que estamos teniendo para ir permeando una serie de temas? Las reglas están, los instrumentos están. Lo que tenemos que hacer es su adopción en casos concretos para fortalecer políticas y para poder generalizar experiencias. Gracias, Marta. La siguiente pregunta. Felicidades por la plática y la norma. No estoy tan seguro que el camino para que todos apliquen la norma sea voluntaria. Tal vez está bien como método introductorio, pero a largo plazo no va a ser lo común. ¿Qué falta para lograr incentivos fiscales y tal vez así lograr que se aplique? Bueno, ese tema es muy importante. Siempre que digo que la autoridad se gana, no se impone. Y no podemos incentivar lo mínimo. Tú puedes incentivar, sí, cuando tú demuestres que cumples con lo mínimo, puedes incentivar las mejores prácticas, pero no podemos incentivar, la ley tiene que ser pareja para todos. Para algo tenemos disposiciones mínimas. Si tú tienes una obra que no cumpla, tienes que cumplir con un estudio de impacto ambiental que tienes un gran costo. Entonces, aquí los incentivos son muy importantes, pero los incentivos tienen que ser, yo no puedo incentivar el cumplimiento de esta norma cuando se trata de mínimos. En el momento en que yo demuestre que se cumplen con los mínimos, se abren una serie de abanicos de potencialidades, pero primero tenemos que empezar a trabajar con los mínimos. Y el propio incentivo es el incentivo al mercado, en donde cuando se establecen reglas de común acuerdo con los sectores involucrados, cuando hay expertos en materiales constructivos que te demuestran cierto tipo de cementos o vidrios aislantes, el propio mercado es el que empieza a generar sus propios incentivos para poderlo hacer. Y más en estas condiciones de austeridad, creo que es muy importante replantear. No puede incentivar el cumplimiento de la ley. Ese es un punto muy claro y puedo detonarlo a través de mecanismos muy claros, pero creo que los costos de una edificación, si se replantean los términos de la inversión, no implican más recursos, sino el invertir en otro tipo de elementos. Esto es lo más importante. Y los principales incentivos serían temas de subsidios, donde sí podríamos estar trabajando en materia energética u otro tipo de los temas, pero serían complementarios al cumplimiento de la ley. Gracias, Marta. La última pregunta es, ¿cómo piensan lograr que la NMX 164 ya no sea voluntaria y se convierta en NOM? Pues no estoy de acuerdo que sea una norma. Primero, las normas tienen que tener un fundamento de legal y la construcción es un tema de competencia local. Y creo que aquí tenemos que empezar a pensar que no todo lo tiene que hacer la federación. Tienen que intervenir los actores locales en función de sus competencias. Si tuviéramos un buen reglamento de construcción, la norma no tendría sentido cuando realmente los reglamentos de construcción son los instrumentos idóneos para empezar a establecer los mínimos requisitos en materia de sustentabilidad de la edificación. Podemos tener normas en materia de eficiencia energética, son normas federales en materia de agua, pero no en materia de edificación sustentable. Los alcances de una norma mexicana no es la estrategia. Inclusive en México, las normas oficiales obligatorias no se cumplen. Entonces, no podríamos, en este tema no sería lo más adecuado poderlo entrar, poderlo trabajar como una norma mexicana. Perfecto, muchas gracias, Marta. Ahora le cedería la palabra a Carolyn Berut, nuestra presidenta, para que dé unas palabras de cierre. Claro que sí, con mucho gusto. Pues como siempre, Marta, un placer, un gusto y un gran aprendizaje siempre escuchar tus intervenciones. Creo que las reflexiones son importantes. Hay mucho por hacer, pero también hay mucho hecho. Creo que al inicio de tu presentación presentas muy claramente, digamos, los avances que ya hay a nivel del contexto mundial, a nivel del contexto nacional y de cómo
creo que ya esta edificación de la edificación sustentable en materia de normatividad y certificación, esos cimientos están hechos, construidos, y ahora viene el gran reto de, como dices tú, llevarlo al nivel de la acción local, porque finalmente los edificios se construyen en una localidad específica, en un clima específico, en un contexto específico, en lo ambiental, en lo social, en lo económico, y la norma es una excelente guía, ¿no? Yo concuerdo contigo que siendo una norma tan compleja y tan completa, ¿no? Y la complejidad deriva de que es completa y que abarca todos los aspectos de la edificación sustentable, pues la idea es utilizarla como una herramienta, como un estándar, como ahora se va a llamar, ¿no? Como un estándar de mejores prácticas, ¿no? Y si estamos usando los estándares de mejores prácticas de LEED o de EDGE o de otros sistemas de certificación o del mismo PESES, pues utilizar también la norma como un estándar de referencia, ¿no? Y estarlo documentando aún si no se certifica con la misma, ¿no? Un proyecto, sino que realmente utilizar las referencias que nos da la norma respecto de otras normas y respecto de fuentes locales de información, como por ejemplo sobre la biodiversidad y otros temas del medio ambiente, y que la hacen un referente técnico nacional, ¿no? Y yo, la verdad, le tengo mucho cariño a tu norma. Creo que aporta muchísimo, ¿no? Aporta muchísimo, está muy bien escrita. Como todo, siempre es perfectible y mientras más especialistas tenemos y mientras más pasan los años, pues esa perfectibilidad se hace todavía más patente. Y pues tenemos que generar, como bien dices, casos de éxito, un análisis. No sé si la CEMIC haya gente que la haya empezado a aplicar y te pueda dar alguna retroalimentación y pues estar identificando proyectos que puedan ayudarnos como a tener los datos duros que sustenten justamente pues el valor de su aplicación, ¿no? Y pues eso creo que a lo mejor Sume podemos ayudarte en eso y seguir como difundiendo. Queremos a partir de esta primera acercamiento contigo en este webinario, pues hacer un curso justamente de aplicación de la norma, ¿no? Y a partir de ahí transitar, como dices también, a generar las herramientas que nos permitan calcularla más fácilmente, ¿no? Y así poder pues irla implementando, que se pueda usar más fácilmente. Lo veo, por ejemplo, en la CONUE con la NOM 08 y la 020, que a partir de la herramienta que se desarrolló con la Agencia Danesa de Energía, pues creo que ha ayudado mucho a que sea más fácil que las personas lo apliquen, ¿no? Simplemente descargan la herramienta de la página de la CONUE y corren su proyecto con esa herramienta, ¿no? Entonces, caminar en ese sentido me parece pues que serían los pasos a seguir, ¿no? Y con esto pues cierro la sesión, les agradezco muchísimo, creo que ya nos pasamos de tiempo y agradezco muchísimo pues llegamos a ser 29 participantes, creo que es una buena convocatoria y una buena asistencia. Y me dice que estoy en mute, ¿ya no se escucha? No, sí se escucha. Sí se escucha, entonces mi computadora está enloquecidita. Pues ya dicho esto, pues muchísimas gracias, Marta. Un placer tenerte con nosotros. Y pues vamos organizando el curso. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy a la sesión y nos vemos en el próximo webinar de Zoom. Muchísimas gracias, Carolina, y a todos. Hasta luego. Gracias.